Comienza ya. Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 3. El Evangelio Eterno. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Muy buenos días, querida audiencia virtual. Feliz sábado tengan todos ustedes. Bienvenidos al Momento de Crecer, el momento donde estudiamos juntos la palabra de Dios a través de lecciones prácticas. En sábado pasado le hemos comentado que estamos comenzando un nuevo estudio, un nuevo trimestre es acerca del libro del Apocalipsis, pero hoy tenemos un invitado especial. Hoy estaremos abordando el primer mensaje de los tres ángeles, y hoy tenemos a nuestro queridísimo pastor Melchor Ferreira, director de los ministerios personales de la División Interamericana. Pastor, un privilegio tenerle aquí con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias, es un privilegio estar aquí y estar con la audiencia de ustedes y sobre todo con la compañía de ustedes para desarrollar esta lección que estoy seguro va a ser extraordinariamente buena. Amén. Así Bienvenido, es. pastor. Bueno, el pastor Melchor Ferreira, para aquellos que no lo conocen, como les dije anteriormente, él trabaja actualmente en la División Interamericana en los ministerios personales. Tiene más de 23 años en el ministerio, ¿verdad, pastor? 43 años. 23 seríamos un adolescente. Un adolescente. Mucho tiempo. 43 años en el ministerio. Pastor, háblanos un poco de su trayectoria, porque sé que también estuvo en la parte sudamericana como secretario. Sí, antes de venir a Interamérica estuve en Sudamérica, era el secretario de la División Sudamericana y antes de eso fui el presidente de la Unión en el Perú, así es que pues aquí estamos ahora para servir a la Iglesia de Interamérica y también al mundo. No, de Amén. hecho, el pastor es oriundo de Perú y su esposa, que lo más seguro es que esté allí conectada, te mandamos un gran saludo para ti, Meridiana. Ella también trabaja en la División Interamericana en los departamentos de CIEMA, ¿no? Y, CIEMA y Ministerial, y Asociación Ministerial. Así que es una familia ministerial. Creo que hoy vamos a sacar el mayor provecho, Billy, Así al es. pastor Melchor Ferreira. Así es, pastor, estamos felices y felices de saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros en esta mañana. Vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios para estudiar su palabra. Amén. Nuestro Dios y Padre, te alabamos en esta mañana de sábado por el privilegio de adorarte en tu casa en este día. Bendícenos, Señor, y que tu palabra podamos entenderla y que llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien, hoy comenzamos la lección número 3, pero antes quiero recordarte que estamos comenzando un nuevo trimestre y como siempre le hemos dicho, estudiamos la Biblia en este momento de crecer a través de temas. Y el tema de este trimestre es sobre el libro del Apocalipsis. Ya llevamos 2 lecciones anteriores, pero la lección de hoy, Pastor y Mili, es súper importante. Excelentemente Se buena. titula El El Evangelio Evangelio eterno. eterno. Y el versículo de memoria, entonces, vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pastor. Definitivamente. pues, sí, Apocalipsis 14, 14, 6. 6. De hecho, desde el Apocalipsis 14, 6 hasta el 12 es el mensaje de los 3 ángeles. Pero pastor, ya que usted está acá y que vamos a entrar en materia, ¿cuál es la estructura de Apocalipsis capítulo 14, el versículo que acaba de leer Mili, que es el versículo de memoria, pero que abarca desde el versículo 6 y el versículo 12? ¿Cuál es la estructura del Apocalipsis? Esa es una buena pregunta y creo que al entender la estructura vamos a entender el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12. Se le ha llamado el mensaje de los 3 ángeles y apropiadamente es el mensaje de los 3 ángeles. Y la estructura es muy sencilla. La primera parte de los versículos 6 y 7 nos hablan de la proclamación. Hay una proclamación. La segunda parte, que es el versículo 8, nos hablan acerca de una declaración. Y la declaración es salid de ella, pueblo mío. Y la tercera parte, que es la que vamos a estudiar en las próximas lecciones, nos habla acerca de una polarización. O sea, los que tienen la marca y los que no tienen la marca.
los que son adoradores y los que no son adoradores de la bestia, los que son los que guardan los mandamientos de Dios y los que no guardan los mandamientos de Dios. Así es que hay estos tres conceptos bien claros sobre los cuales podemos organizar el capítulo 14, 6 al 12, que es básicamente nuestra identidad, como lo vamos a ver más adelante. Así que para entenderlo bien, porque es una escuela, Exacto, la la escuela sabática. entonces vamos a decir proclamación, declaración y polarización. Si nosotros sabemos eso, pues se nos va a hacer más fácil entender la estructura del triple mensaje. Ahora bien, el Evangelio Eterno es el título de la lección. Pastor, ¿cuál sería entonces el mensaje central de esta lección? El Evangelio Eterno. ¿Podríamos desarrollar o estructurar esas palabras, ese juego de palabras? Sí, básicamente creo que la lección de escuela sabática tiene el propósito de llevarnos a marcar el objetivo fundamental por el cual nosotros estamos en esta tierra. Es correcto. O sea, es nuestra identidad. La lección remarca el hecho de que así como en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se habla de la Shema. Oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es extraordinario. ¿Por qué el pueblo judío tenía que marcar eso? Porque había mucha gente que adoraba ídolos de madera, ídolos de piedra. Sí, estaban alrededor de Israel. Y estaban alrededor de Israel. Pero el pueblo de Dios tenía que ser único, ¿verdad? Tenía una identidad. Tenía una identidad. Y esa identidad tenía que ser conocida por el resto de las naciones, que eran paganas, eran politeístas. Correcto. Ahora, en relación a nosotros, Mili, ¿cuál sería nuestra Shema para nosotros? Precisamente Apocalipsis 14, 6. Bueno, definitivamente. Exacto, esa es nuestra Shema y es la que debemos repetir y tener pendiente cada día, que esa es nuestra misión en esta tierra. Definitivamente. Entonces, en ese contexto, el Evangelio, que es eterno, contiene un mensaje porque tiene un contenido tremendo. No es un plan apresurado, es un plan desde la fundación del universo. Bueno, de hecho, quisiera resaltar algo para muchos amigos que tal vez se están familiarizando con el libro de Apocalipsis, porque sé de amigos que no son adventistas, que les encanta estudiar la Biblia con nosotros y gracias por preferirnos, pero ellos a veces relacionan el Apocalipsis con un libro de mucha simbología, un libro tenebroso, pero nos damos cuenta a partir ya de la lección número 3 de este trimestre que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro, pero ¿por qué es un libro de esperanza? Porque es de gracia. Porque el contenido del Evangelio es eso. El contenido del Evangelio es gracia, es justicia, es esperanza. El contenido del Evangelio es de alguien que dio todo para rescatarnos. Y es que la palabra evangelio, pastor, es buenas nuevas. Es una buena noticia, es una buena ¿verdad? noticia. Es que de hecho Apocalipsis, el capítulo 1 comienza así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, revelación es señalar, es mostrar. ¿A quién? A Jesús. Exacto. Ahora, cuando tú ves la palabra evangelio y le añades el concepto de eterno, tiene un concepto que es extraordinariamente bueno, lleno de gracia, lleno de bendición. Es esperanza. Como tú remarcabas, si en el Apocalipsis nosotros vamos a ver solamente símbolos y vamos a ver marca de la bestia, vamos a ver las cosas trágicas o tétricas que se han asociado a la palabra Apocalipsis, estamos equivocados porque el Apocalipsis es el centro del Apocalipsis, es el mensaje de salvación. Es la preparación de un pueblo para el encuentro con su Dios. Amén. Es decirle al mundo que la única esperanza es Jesús y que desde el comienzo hasta el final del Apocalipsis se revela como un hilo maravilloso de oro que Cristo es el centro del mensaje. Es que ese evangelio ha existido siempre. Siempre ha existido, es un evangelio eterno. Así que damos gloria a Dios porque no estamos desprovistos. Dios hizo plan. Y no podemos decir no porque Dios tenía un plan B, no, era el plan de Dios, ese evangelio de salvación para esta humanidad, para la raza caída. Entonces, el evangelio eterno, el evangelio es porque es Jesús quien se está mostrando en Apocalipsis. O sea, muchas veces nosotros relacionamos la simbología, pero realmente cuando vamos a hablar de Apocalipsis, teníamos que estar hablando de Jesús.
porque Jesús es la salvación, es la esperanza para este mundo caído y perdido. Y por eso es ese evangelio, Jesús, por eso es la revelación de Jesucristo. Ahora, es eterno, pastor, vamos a desmesurar un poquito más. Porque hay muchos amigos que dirán, bueno, es el evangelio, lo entiendo que es Jesús, las buenas nuevas, el evangelio es eso, es las buenas nuevas. ¿De quién? De Jesús. Por eso es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro de terror, no es un libro como muchos piensan de miedo, es un libro de esperanza, porque nos muestran a Jesús. Así que si usted va a hablar de Apocalipsis y no habla de Jesús, está saliéndose del marco de lo que es Apocalipsis. Ahora, imagínate, Juan estaba viendo el futuro del mundo y al verlo desde la perspectiva de Patmos, él está viendo un Cristo que resucitó, un Cristo que se mueve entre las iglesias en la historia. Correcto. Y un Cristo que volverá. Amén. O sea, es extraordinario el concepto que Juan pone allí cuando vemos Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, las iglesias, es la historia del mundo revelado a través de Juan. Cuando ves los sellos, es la historia de las circunstancias alrededor de la iglesia. Cuando vemos Apocalipsis 14, es el centro del mensaje, es ese evangelio. Por eso es que entonces el versículo de memoria dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno. Es decir, el evangelio es que somos salvos por Jesús. Ese es el evangelio que lleva este ángel, que vuela por el cielo con el evangelio eterno. Evangelio porque es Jesús. Jesús que nos salva, Jesús que nos da la gracia, que no son tus obras ni las mías que me salva, es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí, por eso que es el evangelio. Pero pregunto para ustedes. Antes que termine, y es el mismo evangelio que fue anunciado a Adán y Eva después de haber pecado en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, en tu simiente y la simiente de ella. Ese es el mismo evangelio. Quiere decir entonces que el evangelio ya existía mucho antes que existiera el pecado. Por eso es eterno. Exacto. Correcto, ahí es donde lo queremos llevar. O sea que tiene que ver con mi pasado. Es relevante para mí ahora en el presente. Sí, porque yo lo aceptaba. Y apunta hacia el futuro Y eterno. apunta hacia el futuro. Porque tengo que prepararme para esa Ahora, segunda venida. imagínate en este concepto. Él me salvó, Él me salva y Él me salvará. Amén. Él amén. me justificó, Él me santifica y Él me y glorificará. O sea, Wow. tenemos un evangelio realmente de calidad eterna. Correcto. Así Amén. mismo. Ahora, volviendo al texto que ustedes remarcaron, que es el texto clave de la lección, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar por en medio del cielo. No dice caminar, ¿verdad? Volar. No dice, no dice correr, dice volar. ¿Y o por sea, qué dice es, volar, pastor? Porque es urgente, es un Es mensaje urgente. que debe ser dado rápido. Ahora, ¿quién es ese ángel? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es ese ángel? Porque muchos dirán, pero ¿será que veremos un ángel volar literal dando ese mensaje? ¿O quiénes son? Pues somos nosotros. De hecho, ángel. esa es nuestra Shema. Esa es nuestra Shema. De hecho, Ahí está. en la simbología. Ahí está el centro de nuestro mensaje, ¿no? De hecho, en la simbología, el ángel representa, lo leí, que es como mensajero. Y el Exacto. mensajero somos nosotros. Pues nosotros somos los mensajeros. Correcto. El mensaje es de origen divino, el mensajero somos nosotros. Y ya ustedes o yo elegimos el método, cómo lo vamos a hacer, pero ahí está el mensajero que tiene que volar y tiene que darlo con la rapidez Y la urgencia que el mundo necesita. Ahora, inmediatamente después dice que tenía el Evangelio eterno. Y dice, para. Ese para le da sentido al texto, ¿verdad? Para predicarlo Predicarlo a Para. todos los moradores de la Ahora, tierra. yo te desafío, sácale el para, esa expresión para. Vio volar al por medio del texto. cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, predicarlo a los moradores No de la tiene tierra. sentido. O sea, el para es el propósito. Es para qué es ese evangelio eterno. ¿Para guardarlo? predicarlo. No. ¿Es para cerrarlo en las cuatro paredes de la iglesia? Para ¿Para anunciarlo. qué? Es para anunciarlo. Y ahí está la parte emocionante de esta lección, que tiene un contenido misionero, ¿no? Es un contenido misionero. El mensaje, el primer mensaje angélico, tiene un contenido misionero extraordinario, porque va a desafiar a la iglesia a salir y decirle al mundo que Cristo está vivo, que Él volverá, que Él es nuestra esperanza. Sí, y nosotros debemos dedicar, pastor, nuestros mejores esfuerzos a cumplir esta misión.
tú que nos estás escuchando en esta mañana, Dios ha puesto esto, es un privilegio que Dios nos haya escogido para anunciar este evangelio, para que seamos esos mensajeros, para ir a decirle a otros que Cristo viene pronto, que hay una inminencia, que hay algo que anunciar bien pronto. Pero esto requiere un compromiso de nuestra parte. Definitivamente, definitivamente. Así que el mensaje de Apocalipsis es que Jesús nos salva. Así es. Que fue un plan que fue establecido desde el principio, desde mucho antes que Adán y Eva pecaran, porque Dios es amor, Dios no cambia, y por de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos aquellos que en él crean tengan vida eterna. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es decirle al mundo, Jesús te salvó. Jesús ha muerto en la cruz por ti, pero tú tienes que decidir si aceptarlo o no. Así es. Ahora, mira lo que la lección dice, porque supongo que ellos están siguiendo la lección de escuela sabática. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados y su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Es correcto. Eso es una declaración extraordinaria, ¿no? No tiene otro contenido tan maravilloso y valioso el Evangelio que el de que somos justificados gratuitamente por la gracia. Recibimos perdón por medio de Cristo. La justicia de Cristo es la justicia de Dios, de que Dios mostró su amor para con nosotros, aún siendo nosotros pecadores, y que la gracia justifica nuestra experiencia. Todo eso está contenido en Apocalipsis 14. Ese es el 6. mensaje realmente, ese es el evangelio que tenemos que predicar, que Jesús murió por nosotros y que viene a buscar a su pueblo. ¿Qué más podríamos nosotros añadir a esa salvación? Ni nuestras obras, ni simplemente creer en Jesús. Ahora bien, pastor, este plan de salvación que se puso en marcha desde que Adán y Eva, porque ya existía, ya estaba escrito. Que fue anunciado a Adán y Eva en el momento que ellos pecaron. Y se puso en marcha desde ese momento. Ahora bien, este mensaje que es eterno, que es el Shema de nosotros, nos toca a nosotros como ir por todo el mundo, relacionar el Apocalipsis 14:6 con esa gran comisión que nos dejó Dios en Mateo 28, Sí, 19 y 20. me gusta cómo lo dices, la gran comisión. La gran comisión. Recuerda que no es la gran omisión, es la gran comisión. Es la gran comisión. Y realmente porque Apocalipsis dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, tenemos un mensaje que tiene un alcance universal, mundial. Es un mensaje que es para todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan estaba casi en el año 100 reflejando lo que se había dicho en el tiempo cuando Jesús estaba caminando. Jesús les da la gran comisión y él dice, no, pero sí, pues la gran comisión no tiene un alcance local, no es solo para Jerusalén, no, es también para Judea, pero no es para Judea, es para todo el mundo. Y en ese todo el mundo, Apocalipsis dice, toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. ¿Cuántos países hemos predicado? Bueno, según la lección nos hablaba, hay 235 países realmente organizados dentro de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, pero de esos 235, ¿a cuántos? 210 países. A 210 países. Qué 210 o sea, hemos alcanzado ya una buena parte del mundo con el mensaje del tercer ángel. Yo creo que nuestro compromiso en esta generación es terminar la predicación del Evangelio. De hecho, y de manera urgente, somos llamados a dar este mensaje de manera urgente. Y mucha gente dirá, pero bueno, yo no me voy a ir a misiones porque tengo... Pero es que ahora tenemos hasta la tecnología, pastor, para predicar del Evangelio. Aquí estamos en el uso de la tecnología. Así es. De hecho, tú puedes contribuir a expander con solo compartir este mensaje. Un clic en compartir. Y muchas personas que están en tus contactos pueden conocer de este mensaje, de este evangelio eterno. Así que tú puedes convertirte también en un evangelista. Así que podríamos decir que el evangelio está al alcance de un clic. De un solo clic. Y es que debemos de poner nuestros propios intereses a un lado y preocuparnos por aquellos que están necesitando de escuchar la palabra de Dios. Definitivamente. Ahora, ir por todo el mundo, este concepto al comienzo, nuestros pioneros no lo entendieron completamente, sino hasta 1874, cuando de manera oficial y organizada la Iglesia Adventista envía a J.N. Andrews como misionero, el primer misionero fuera de Norteamérica, y va para Europa, ¿no? Porque, ¿qué se pensaba? Bueno,
que el evangelio, el mundo hay que predicarlo en Estados Unidos porque solamente Estados Unidos es el mundo, porque la gente viene a Norteamérica y todo el mundo está aquí. Predicando aquí le predicamos al mundo, ¿no? Pero el concepto se abrió. Y 1874, J.N. Andrews dice, señores, vamos a romper la barrera y vamos a cumplir Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y salimos. Ahora, yo diría, y déjame mirar a esa cámara, yo diría, solo faltas tú. Correcto. Y no lo digo de broma, realmente faltas tú. Involúcrate y deja que el poder del Espíritu Santo te pueda involucrar en esta emocionante misión de compartir el Evangelio con otros. Pastor, y es interesante saber que J. Andrews era el hombre más capaz para ese momento. Él manejaba más de 7 idiomas. Sí, era un hombre muy preparado. sí. Y sin embargo, la gente se preguntará, que en ese tiempo se lo preguntaban, ¿por qué enviarlo a él cuando él tiene mucho que hacer estando en su país? Como muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo me tengo que ir a otros lugares? Si yo me gradué, yo quiero mi casita aquí en la Florida, mi comodidad, mi zona de confort. Él no pensó en nada de eso. Él no tenía ya esposa porque su esposa había muerto, él se llevó a sus hijos. ¿Pero por qué lo hizo? Por la motivación ferviente que había en su corazón de ir a predicar de ese amor de Jesús. Y esa es la motivación que debemos tener nosotros. Sabes que cuando hay una buena noticia hay que compartirla. Y él consideró de que era una buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Jesús resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Y Él volverá. Esa era la buena noticia, Él volverá. Y eso le da esperanza a la humanidad. Es correcto. Y yo creo que tenemos que involucrar la mayor parte de la iglesia, al mayor número de personas en esta experiencia de predicar. Ahora, pastor, todavía quedan lugares, como mencionamos, 235 países, estamos en 210 países, hay lugares que no se han alcanzado. ¿Qué parte o qué misión cumpliríamos tú y yo o cada uno de los que nos están conectados con nosotros en esta mañana, en esta misión, en este momento? Quizás usted pueda decir, no, yo no voy a ir a Europa, yo no voy a ir a esos países que están por allá. ¿Qué podemos hacer? Eso es una buena pregunta. Y yo creo que les podemos preguntar a ellos. Pero una cosa, ¿qué pastor, papel puedes desempeñar? yo pienso es que también nuestras ofrendas son una gran bendición para llegar a esos definitivamente. lugares. Ofrendas para estos asuntos como tecnologías, ofrendas para que el Evangelio llegue, escuela sabática. La ofrenda de la escuela sabática es la ofrenda para el mundo. Exactamente. Es la ofrenda para el mundo. Es la ofrenda que va a la evangelización mundial. Ahora, la pandemia nos ha enseñado una tremenda lección. La pandemia nos enseñó que aún cerrando los templos, el Evangelio puede ir bien el Evangelio puede ir mucho más rápido. A más velocidad. Volando, como dice el ángel. Volando, porque tenemos las redes sociales, los medios masivos de comunicación. Se ha identificado el mensaje de los tres ángeles como las ondas de la radio, las ondas de la televisión, etc. Eso es como una aplicación. Pero en realidad el Evangelio de Apocalipsis capítulo 14, 6 es el mismo Evangelio de Génesis, es el mismo Evangelio de Romanos, es el mismo Evangelio que hoy ha salvado tu vida y la mía. Es el mismo Evangelio que nosotros le tenemos que predicar al mundo y tenemos que ser, ¿cómo yo diría? A ver, tenemos que hacerlo a propósito. Es correcto. Tenemos que hacerlo a propósito. Intencionalmente la palabra. Intencionalmente. O sea, y con urgencia, predicarlo pastor. con urgencia e intencionalmente. Sí, porque las señales ya marcan su venida. De hecho, la última señal es que el Evangelio se ha predicado por todo el mundo para que entonces venga ya Jesús. Y de eso se trata, preparar a la iglesia, preparar al mundo, prepararlos para que puedan recibir a Jesús en las nubes. Yo quiero compartir una nota que me llamó mucho la atención, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Eso es tremendo. Quiere decir que no hay nada más gratificante, nada más glorioso, nada más divino
que participar de la Que predicación ser del unos Evangelio. canales, podamos ser canales de bendición, es un Exacto. privilegio. Es un Es privilegio. un privilegio mucho mayor de cualquier puesto, de cualquier cosa que queramos adquirir materialmente, o fama, o posición, o poder. El predicar el Evangelio, ser ese canal de bendición para muchas personas, eso es sublime, eso no Sí, tiene cuando lo hemos comparación. experimentado, que hemos encontrado una persona en necesidad y que hemos tenido el privilegio de llegar hasta ella, nos decimos, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas usado para llegar a esta persona? Claro. Y soy yo más bendecida posiblemente que la persona a la cual Bueno, yo me he comunicado. de eso se trata, ¿no? Es decir, el contenido de nuestro mensaje va a preparar a la iglesia y reproducir el carácter de Cristo en la iglesia. Amén. Y Elena de White dice que cuando el carácter de Cristo sea reproducido, entonces Cristo vendrá. Pero cuando ese carácter de Cristo se reproduzca en la iglesia, nosotros seremos agentes misioneros en el mundo. Entonces el Evangelio tiene que ver con la preparación de la iglesia para la predicación al mundo de que Cristo viene pronto. Amén. Y por Qué eso lindo, pastor. La iglesia adventista, nosotros, la iglesia adventista, los peregrinos, está comprometida con esta misión. Definitivamente. Por eso que cada sábado nosotros colocamos estas transmisiones precisamente para proclamar el Evangelio. Este momento de crecer es para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Y este trimestre es precisamente eso, los 3 mensajes cósmicos. Yo no sé si tú ya adquiriste este folleto, pero si no, puedes visitar nuestra página web donde está este folleto de manera virtual y estudia con nosotros. Quiero comentarles algo, y a mis amigos también, que yo siempre he dicho que donde no llega la literatura, donde no puede llegar los pies de un pastor, de un predicador, está la tecnología. Así que a través de estas transmisiones nosotros podemos llegar a muchos lugares donde realmente no puede llegar otra cosa que no sea a través de la línea de internet. Y de hecho, un testimonio muy cortito y personal, yo conocí el Evangelio fue a través de un canal televisivo, el canal REC a devenir de aquel entonces, en el año 2004. De otra manera, tal vez no hubiese conseguido, adquirido este Por mensaje, supuesto. pastor, de Claro. salvación, y llegó a mi casa y lo acepté, y aquí estoy. Ya han pasado aproximadamente casi, 19 años, casi Amén. 20 años, y aquí estoy firme, pero también fue así que alguien llegó, colocó un canal, transmitió como estamos transmitiendo ahora y llegó el mensaje a mi vida. Así que tú también puedes usar tus redes sociales. Uno tiene tantas maneras de poder predicar el Evangelio, no solamente para cosas personales. Puedes manejar tus redes sociales, puedes incluso con tus vecinos preparar algo, pero hacer algo que te relacione y que te lleve a dar este mensaje de salvación. Bueno, pastor, palabras finales, mensajes finales como iglesia. Yo creo que a esta altura de la lección podemos hacer un resumen de la lección. Y yo diría que lo más importante de la lección es que así como la Shema fue la declaración de misión del pueblo judío, del pueblo de Israel, Apocalipsis 14, 6 al 12 es nuestra Shema, es nuestra declaración. Esa declaración contiene un evangelio. Ese evangelio es de carácter eterno. Pero el contenido del evangelio es gracia, es salvación, es perdón de pecados, es esperanza, es todo eso junto, basado en el amor eterno de Dios. Amén. Inmediatamente después, ese evangelio nos hace misioneros, Así es. nos envía, dice que somos un pueblo misionero, que estamos en un movimiento misionero. Y yo quiero invitarlos a todos a que después de este resumen, tú te quedes pensando en esa maravillosa experiencia de participar de la naturaleza divina de la predicación. Así Amén, es. amén. No, y llevarlo a la acción, pastor, ¿verdad? Porque estuve leyendo que esa palabra Shema, oír, es no solamente escuchar las ondas sonoras, este mensaje, sino accionar. Accionar. Es que lo escuchemos, que penetre en lo más profundo de nuestro ser y luego salir a predicar como lo hicieron los discípulos, Así como es. lo hizo Andrews, donde él no le importó su tiempo, su zona de confort, simplemente fue, accionó. Y ese es el llamado que Dios nos manda a hacer a través de esta lección. Y por todo el mundo predicar el Evangelio. Sí. Bueno, vamos entonces a finalizar con una oración, pastor. Y Por supuesto, vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio de ser participantes de este mensaje tan importante como es el de Apocalipsis 14, 6 al 12. Ayúdanos a centrarnos en esta declaración de misión, en la proclamación del mensaje. Y Señor, ayúdanos a llevarle al mundo la esperanza
que el mundo necesita. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la escuela sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.